este libro llamado el libro de los orígenes o el libro de Génesis. Bien. Estamos frente a estos versículos tan importantes y cruciales de la Escritura para poder entender la condición, noten bien, para poder entender la condición y cómo es la actitud de la humanidad hoy en día, y no solamente hoy en día, sino a través de todos los tiempos. Entonces, es por eso que estamos aquí y vamos a encontrar que es como un monte muy importante este pasaje que estamos a punto de observar y en el cual empezaremos a caminar versículo a versículo, como es la tradición y como lo hacemos en esta iglesia, para poder entender y tener más claridad del mensaje de Dios, versículo a versículo. Y vamos a estar viendo entonces que esto nos va a mostrar por qué la actitud de la humanidad hoy en día, qué ha causado que hoy el hombre se comporte de esa manera. Ya veíamos y nos daba algunos inicios, los versículos anteriores, del 8 hacia atrás, hacia el 1, hacia el versículo 1. Pero hoy continuamos en esto y vemos que después de la caída, ese acto de obediencia, la actitud del hombre cambia, la reacción del hombre es otra. El hombre ha tenido que huir y esconderse de su creador, de Dios, y ha tenido que cubrir su iniquidad por sus propios medios. Esa es la condición de lo que ha sucedido. Lo vamos a estar observando en esta mañana. Cuando la actitud correcta, en vez de cubrir sus propios pecados a su propia manera, la actitud correcta debería correr hacia los brazos de Dios, correr hacia la ayuda del que todo lo puede hacer. El hombre no lo hace. El hombre huye de la presencia de Dios. Y eso lo veíamos en el versículo 8. Cómo Adán, cómo Eva se escondían en un arbusto, entre los árboles, porque se vieron a sí mismos y sintieron vergüenza. Comenzaron a verse de una manera distinta a la que antes se habían visto. Y eso es lo que vamos a estar observando entonces en esta mañana. Vamos a leer y luego vamos a orar. Entonces, capítulo 3, versículos del 9 al 15. Dice la palabra del Señor así: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y lo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Oremos. Dios, te damos una vez más gracias por tu favor, por tu infinita misericordia y bondad para con nosotros. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y de igual manera, bendito Dios, rogamos que así como hiciste esto a favor de nosotros, también en esta mañana nos ayudes para cada día poder alcanzar más y más la mente de Cristo. Ayúdanos para que a través de tu palabra seamos edificados, seamos consolados y seamos exhortados.
Que nuestra fe, bendito Padre, crezca en medio de pasearnos a través de ella, como dice tu palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y es a ella a quien corremos en esta mañana. Ayúdanos a que nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser estén dispuestos a recibir tu consejo, Padre. A recibir la instrucción de este pasaje en el cual estaremos paseándonos en unos segundos, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bien. Y entonces encontramos aquí y veremos la circunstancia y la primera sentencia que va a producir ese pecado, ese acto de desobediencia. Aquí veremos la primera consecuencia, la primera sentencia de Dios. ¿Sí? Y también veremos, como he titulado este pasaje, el primer anuncio de redención. A lo largo de la Escritura vemos constantemente a Dios llamando al arrepentimiento, ¿verdad? Llamando a salvación, llamando a que se acerquen a Él en busca del perdón de sus pecados, y Él proveyendo ese medio. Y aquí en este capítulo 3, muy temprano en la Escritura, vamos a ver en la primera mención de la redención para el hombre, o como lo quieran colocar, el primer anuncio del Evangelio. Lo vamos a estar observando. Y hemos visto ya algo del contexto, hace un momento lo presentaba. Entonces Adán y Eva se encuentran en el arbusto, no sé, en medio de los árboles, escondiéndose de Dios, porque le oían, porque se habían visto de una manera que no se habían visto antes, y es donde allí acuden a vestirse y a buscar cómo tapar su falta por sus propios medios. Eso es lo que hemos estado observando. Y todo esto a consecuencia de su pecado, se escondieron, y luego Dios comienza a caminar, ¿en dónde? En el huerto. Pero Dios no está corriendo con ímpetu, ni impulsado por una reacción cargada de ira. Esa no es la manera en que Dios nos está mostrando que está caminando en el huerto. No es con ese ímpetu, esa fuerza y esa reacción que produce la ira. No lo está haciendo de esa manera. Dios está caminando y está con Él, su bondad, sus palabras de bondad y sus pasos de gracia hacia el hombre. De esa manera es que está caminando allí entonces Dios en medio del huerto, en medio tal vez del atardecer, en medio de un clima muy tranquilo, muy delicioso, y allí puede estar caminando entonces Dios, en medio de estas circunstancias, buscando al hombre, no con ira, sino al contrario, caminando y contemplando las palabras de bondad para este hombre, que se encontraba allí huyendo. Y vamos a ver entonces el versículo 9, y dice: mas Jehová Dios llamó al hombre. Dios está entonces buscando allí al hombre. Observamos que no hay un lapso de tiempo después de que Adán peca, después de que Eva peca, después de que han caído y han visto su condición, ellos se esconden, pero Dios en el mismo instante está paseándose en el huerto. No hay un lapso de tiempo. Dios está buscando a ese hombre que ha transgredido su mandato. Ahí lo encontramos, caminando en el huerto, buscando al hombre. Y esto es una muestra desde el principio de que Dios es el iniciador de la reconciliación. Dios es el que primero está caminando, Él es el que está buscando al pecador todos los días. Y lo podemos ver allí. No hay un lapso de tiempo, es inmediatamente. Él es quien busca al pecador. Y esta es una gran verdad teológica. No es como muchos lo han dicho, que yo busqué a Dios buscando al pecador.
Eso es lo que podemos ver. Y es claro en este pasaje. Es detener nuestra mirada en el versículo 9. Y es entender que más Jehová Dios está llamando al hombre. Jehová Dios, recordábamos, ¿no? Jehová y Dios, Jehová el que tiene relación con el hombre, y Dios el Elohim, el creador de todo el universo y de todo lo que hay en la tierra y arriba en los cielos. Por eso ese nombre allí, Jehová Dios, está buscando, está anhelando encontrar al hombre que está huyendo de él. Pero ¿qué pasa? Entonces se dice que Dios llamó. Y este Dios llamó no es como cuando nos llaman a pasar a la mesa, ¿sí? De una manera muy tranquila, sino este llamar es un término muy importante y es una palabra muy, muy fuerte. Porque este llamar significa gritar, gritó, intimar, pregonar. Es la manera en que Dios está llamando al hombre. Y así nos lo dice este texto. Y es un término muy usado este llamar por los profetas en el tiempo cuando debían anunciar un mensaje de parte de Dios. Ellos gritaban, ellos hablaban a voz en cuello. ¿Sí? Y es el mismo término aquí para entonces poder entender de qué manera Dios podría estar llamando a Adán. De esta manera. Y también significa el rugir como el de un león. Podemos hacer una idea de cómo estaba el huerto y que tal vez rompía allí el silencio de los hombres, de esa conversación que se tenía constantemente entre Dios y el hombre. Ahora Dios está hablando y está llamando de una manera fuerte al hombre, a quien colocó en el huerto. ¿Y por qué lo llama a él? Me llama la atención. Mira, más Jehová Dios llamó, no llamó a Eva. ¿Llamó a quién? Al hombre. ¿Por qué al hombre? Porque a él fue al que le encargó una tarea. A él fue al que le dio unas recomendaciones. A él fue al que lo puso en el huerto como mayordomo. Y es a él a quien él acude. Es a él a quien él va directamente. Dios llamando al hombre, a quien colocó allí como su administrador y quien debía de rendir cuentas de lo sucedido. Ahora dice, y le dijo, ¿dónde estás tú? Y encontramos una pregunta, la segunda pregunta en la Biblia, la segunda pregunta en esos primeros capítulos de Génesis. Ya habíamos oído la primera, ¿no? Y la primera viene de labios de la serpiente, con que Dios os ha dicho. ¿Recuerdan? Esa era la primera pregunta. Ahora tenemos aquí la segunda. Y la segunda es, ¿dónde estás tú? Y es lógico pensar que Dios no necesitaba respuesta allí, ¿verdad? Dios no era que le fuera difícil saber dónde estaba Adán, porque recordemos que Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Así que no necesitaba Dios información. Él es el omnisciente. Él todo lo conoce. Y también es el omnipresente, como lo veremos más adelante. Y ahí se dan destellos de ese Dios, cómo se empieza a revelar. Y en Hebreos, el autor a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos de dar cuenta. Todas las cosas están, ¿qué? Desnudas. Nosotros no tenemos manera ni modo de ocultar algo a ese Dios que todo lo conoce, que todo lo sabe, el cual tiene todas las cosas desnudas, porque Él ve nuestro corazón, porque Él conoce nuestro corazón, porque para Él está completamente desnudo. No hay nada que le impida a Él verlo. Y esto es lo importante. Así que podemos entonces más bien entender el por qué esta pregunta está aquí, como una conclusión a este versículo.
No es porque Dios necesitase saber dónde estaba Adán, él ya sabía dónde estaba. Pero la intención es otra. La intención de buscarlo era para que él se percatara de lo que había sucedido, de esa separación que entró cuando Adán y Eva tomaron de ese fruto, comieron de ese fruto. Ahí entró la muerte. ¿Qué pasó? Una separación. Y ya con quien caminaban por el huerto, con quien conversaban en medio de la tarde, al amanecer, al atardecer, ahora de él se estaban escondiendo. Y esa era la intención de Dios, el que el hombre supiera cuál era su condición, qué era lo que había sucedido allí en el huerto, cómo estaba ya su conciencia, que había sido cambiada totalmente. Y que Adán reconociera y viera su condición. Esa era la intención de esta pregunta. ¿Y dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? De seguro hubo un tiempo en esos, no hay qué cantidad de tiempo en esos capítulos, donde Dios crea al hombre, lo hace a su imagen, a su semejanza, le da aliento de vida y es placentero para él. Pensando entonces aquí, y era placentero para Dios, era placentero para Adán hablar con Dios, con su creador, pero ya no lo sería así. Ahora esa voz, por medio y a raíz del pecado, ya causaría el temor. Eso era lo que iba a causar esa voz en medio de esa situación. Produciría temor. Y Adán se encontraba entonces escondido junto a Eva detrás de un árbol, detrás de los árboles, detrás de un arbusto, como lo quieran. Y aquí vemos simplemente reflejada la condición de la humanidad. Hoy en día, a través de los tiempos, a través de la historia, esto es un reflejo de cómo la humanidad se esconde de Dios. ¿No es así? La humanidad se esconde de Dios. Los incrédulos no buscan a Dios. Si hay algo que los impulsa a buscar a Dios, ¿saben qué es? Lo que Él da, la paz que Él da. Si hay algo que los impulsa, las bendiciones que Él da, ¿sí? Las cosas que son pasajeras en este mundo que Él da. Eso es algo que muchos buscan en medio, pero no buscan al dador de todas estas cosas, que es Dios. Buscan lo que Él da, mas no al dador. Y eso lo podemos ver entonces. Aquel que da, produce en el hombre pecaminoso, en aquel que es incrédulo, el huir de Él, porque ha entrado el pecado allí. Y en el versículo 10 entonces vemos, y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahora, Dios ha hablado, Dios ha buscado al hombre, Dios ha caminado con pasos de misericordia, de gracia, de favor, con palabras de bondad en medio del huerto, y ahora el hombre responde a ese llamado. Pero ¿de qué manera responde este hombre que ha transgredido la ley de Dios? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. La respuesta en este versículo, como el capítulo 3, como lo dije en el sermón pasado, es triste, es muy triste, porque la voz que oyó Adán le produjo miedo. Y esta es la primera vez que encontramos este término, miedo. Pero este término miedo en relación con el pecado. Lo encontramos entonces, miedo relacionado ¿con qué? Con el pecado. Este miedo fue la raíz de que Adán se sintiera culpable de su pecado, se sintiera culpable, y claro que Adán lo era bastante culpable, porque había transgredido la ley de Dios. Y ahí lo encontramos. Ahora, alguien decía, la culpa y el miedo es algo bueno.
Es algo bueno. Así como cuando usted tiene un accidente, sufre un golpe y un hueso o una parte de su cuerpo se resiente. ¿Qué siente el cuerpo? Dolor. Y cuando siente dolor, produce en usted una reacción de que hay algo que hacer, de que algo necesita prestar mucha atención en ese lugar. Algo de usted necesita allí, esa parte afectada. Y a eso está haciendo referencia. Tuvo miedo. Y así como es necesario y bueno el dolor para ver la condición de nuestro cuerpo, también es necesario sentir entonces ¿qué? El dolor, el miedo, y sentir también, claro está, la culpa, porque es la que ella va a indicar de que debemos tomar cartas en ese asunto inmediatamente. Y así deberíamos ver. Cuando sentimos culpa, cuando sentimos miedo, cuando sentimos que debemos huir de Dios, no es otra cosa que descargar todo nuestro interés a ir a la presencia de Dios, porque ahí está pasando algo. Y no podemos adormecernos ni usar un poco de silocaína para dormir, sino es necesario correr a los brazos de Dios y prestar atención a lo que está sucediendo en nuestra alma. ¿Qué está produciendo eso? Que ya no te invita, ya no te ayuda a orar, ya no te invita ni te ayuda a ir a la palabra de Dios, ya no te invita ni te ayuda a estar en comunión con Él. Es de prestar atención. Y ahí está entonces el miedo que sentía Adán. Y es importante porque esta palabra miedo significa estaba aterrorizado, estaba temblando, estaba espantado. Otro sinónimo que hoy es usado muy coloquialmente y muy popular entre los jóvenes, estaba paniqueado. ¿Te escuchas chistoso? Pero es un término y es un sinónimo del miedo. Y así se encontraba entonces Adán. Y esta debería ser la reacción de todo pecador, al pecar contra su santo Dios, ante aquel que es justo, ante aquel que es pronto y misericordioso para recibir a todo aquel que se acerca a Él en humillación, para perdonar sus pecados. Y esto está en el verso 10. Adán sabe que ha hecho mal. Su conciencia le está diciendo ahora que había pecado. Su conciencia le está diciendo que ha transgredido la ley de Dios. Desde el momento que fue creado, Adán había quedado desnudo. ¿No es verdad? Nunca lo vemos vestido, ni se nos describe a un hombre vestido allí. Y siempre había estado Adán caminando en el huerto con una inocencia muy diferente a la cual hoy se habla. Y también estaba allí Eva. Pero ahora, a raíz del pecado, su conciencia ha cambiado y ahora dolorosamente consciente en sí su pecado, está contaminado y lleno de vergüenza. Esa es la manera en que se encuentra y podemos describir aquí a Adán con este término miedo. La voz que oyó no nos describe aquí la palabra, su intención, ni la intensidad de esa voz. Eso no lo describe el texto. Pero lo cierto es que causó miedo en el corazón de Adán. Lo cierto es que Adán respondió a ella con temor y con tristeza, pero no como debía ser, con confesión. ¿De qué manera deseaba Dios que se acercase entonces a Adán y atendiese a ese llamado? Con confesión. Esas preguntas ahí no es porque Dios ignorara lo que estaba pasando, ni a dónde estaba Adán, ni qué estaba pasando en el huerto. No, esas preguntas no son ese propósito, no es con ese fin, es con el propósito y fin de que Adán corriera en confesión a su Creador, aquel que le había dado su mandato, su orden: de este árbol no comerás,
De este sí, de este sí, de este también, de este otro, y así pudieron haber sido muchos. Y eran todos. Pero solamente de uno le dijo que no. Y ahí está entonces Adán lleno de temor, sin confesión. ¿Dónde te encuentras hoy? Esa sería la pregunta que nos podríamos hacer. ¿En dónde estamos hoy? ¿De qué manera estamos atendiendo a esa pregunta? ¿Dónde te encuentras? ¿Qué tendríamos que decir? Huir es una opción. Adán se encuentra huyendo. Luego Adán se encuentra atendiendo a un llamado, con un corazón lleno de temor, lleno de angustia, lleno de pavor, lleno de tristeza. Pero también deseaba Dios verlo con confesión. ¿Y dónde nos encontramos hoy? Cuando Dios nos llama. ¿De qué manera nos estamos acercando a Él entonces? Y dice el texto, porque continúa allí: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. La conciencia de Adán ya veía su desnudez, cosa que antes no había visto. Y al ver esto y todo lo que está sucediendo allí, dice que se escondió. Se escondió. Y esconderse es igual a sentir vergüenza. Esconderse es igual a remordimiento. Esconderse es igual a temor o una sensación de culpa. Eso es esconderse. Esto es lo que produce. Es igual a todo esto. Sentimientos los cuales hasta ahora para ellos habían sido desconocidos. Pero a raíz del pecado, a raíz de esa transgresión, ya están presentes. Lo llevan a escaparse. Y aquel que recibían con gran gozo en el huerto, ahora lo reciben con gran temor, con gran miedo. Pero también podemos ver que se escondió. Y qué torpe es para nosotros practicar esto. Porque ¿quién podrá esconderse de Dios? Nadie. Estamos frente a un Dios omnipresente. Si bien un Dios que ya todo lo conoce, omnisciente, ahora aquí este versículo nos indica y nos señala a un Dios omnipresente, del cual nadie puede huir, del cual lo llena todo y está en todo lugar. De allí el Salmo 139, verso 7, nos dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Dice aquí David: ¿y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. A la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y quiero centrarme por un momento en las últimas palabras de estos salmos, de estos versos, de este pasaje. Y es ver cómo Dios está resaltando constantemente tinieblas, 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 para que podamos entender nosotros que no hay tiniebla, ni sombra, ni esquina, ni rincón donde podamos huir de Él. De allí que ustedes pueden ver su pasaje, este pasaje en sus casas. Y en el verso 11 dice tiniebla. Y en el verso 12 dice tiniebla, 2 veces. En 2 versos, 3 veces la palabra tiniebla. Para mostrarnos, para señalarnos Dios de que no hay lugar donde nos podamos esconder. Y alguien dijo, un erudito y hombre de Dios dijo: un pecado oculto es un escándalo en el cielo. Y allí no tenemos nosotros que esconder nada. Dios lo sabe todo y está presente en todo lugar. Y todo lo saca a la luz. Lo mismo te son las tinieblas que la luz.
Y hoy muchos se están escondiendo de Dios. El mundo afuera incluso está huyendo, aún dentro de la misma iglesia. Podemos estar aquí escondiéndonos de Dios, pero no es así. De Dios nadie se puede esconder. Por eso es que Dios nos usa en su misericordia y favor, porque afuera el mundo se esconde. Muchos pueden venir a la iglesia, pero es necesario, y Dios en su favor nos usa para evangelizar, nos usa para llevar y traer a esas personas de las tinieblas a su luz admirable por medio de la obra de Jesucristo. Y dice el verso 11: y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Una pregunta más. ¿Será que Dios no lo sabía? Dios lo sabía. Dios sabía. Y estas preguntas no están con el propósito de extraer información. No es ese propósito. El propósito de estas preguntas no es información. Recordemos, el propósito de estas preguntas es confesión. Eso es lo que Dios desea. Oír de Adán. Confesión, confesión. Cosa que hasta aquí hemos oído de parte de Adán. No. Y está entablando una conversación con Dios. Está hablando con Él. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Dios estaba llevando y empujando a Adán, tal vez contra un arbusto, ¿no? Tal vez contra la pared, con tanta pregunta. ¿Y qué dice entonces? ¿Quién te enseñó? Buscaba su respuesta, como también indicaba que había algo que había pasado en la conciencia de Adán. Pero también hay otra pregunta allí. Y la otra pregunta es: ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Y eso lo ignoraría Dios? Tampoco. Dios lo ignoraba. Dios sabía lo que había pasado. Y demuestra que Adán, con esta pregunta, Dios está demostrando que Adán era consciente de lo que había hecho, que había transgredido lo que Dios le había mandado. Por eso le está diciendo acá. Adán es consciente y le está diciendo: ¿has comido del árbol que te prohibí? ¿Y cuántas veces Dios nos tiene que colocar contra la pared cuando pecamos? Porque de nosotros no sale confesión. Y eso es lo que tratamos de evitar, ¿no? Cuando compartimos el Evangelio a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, a las personas en las calles. Que venga el sufrimiento, que venga el temor de una manera más aguda, más difícil a su vida, más dura. Eso es lo que evitamos. Pero ¿qué pasa con el hombre que huye de Dios? No recibe, no acepta, se resiste. Y aquí está Adán, resistiendo a las preguntas una tras otra de Dios, al dedo señalador de Dios, diciéndole que es un culpable. Y ahí está la siguiente pregunta. Y debemos de tener claro que el arrepentimiento comienza con confesión, ¿verdad? Ahí lo dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Juan capítulo 1. Primera carta de Juan. Y es lo mismo. Y entonces vemos que es entonces como cuando un médico está con su paciente y le dice que tiene una enfermedad. ¿Y qué es lo que desea el que está enfermo? Que le brinde una cura, ¿verdad? Esto es una persona que está con un cáncer terminal. ¿Cuál es su deseo de parte del médico? Que le dé esa cura, que le dé lo que necesita, esa medicina. Y aquí está muriendo entonces el hombre, porque aún se resiste a confesar, aún se resiste a decirle a Dios lo que está pasando. Y Dios tiene que venir a él con su ayuda, con su misericordia y su favor. Por eso decía: los pasos de Dios venían cargados de bondad y venían cargados de gracia. Versículo 12: y el hombre respondió:
Tal sería la intensidad de esa conversación que Adán responde. Pero ¿qué dice entonces Adán? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y aquí encontramos el mecanismo más conocido, pero usado aquí por primera vez, que es el de la autojustificación, ¿no? Autojustificarnos. Entonces está esperando Dios confesión de parte de Adán, y Adán confiesa, pero de una manera un poco distorsionada. Primero colocando quién era el culpable, y primero colocando el dedo sobre, o señalando a qué persona, o por medio de quién lo haya comido. Y no le está diciendo lo último que dice. ¿Cuál era el derecho? Sí, yo comí, y comí porque Eva me dio. Pero no lo hace al revés, justificándose. El pecado aparece más claro en el espejo del mandamiento. Así que Dios lo puso ante Adán. Recordemos que le dice: ¿has comido del árbol del cual te dije que no comieras? Dios lo puso ante Adán, y ese espejo debemos mirar. En ese espejo nosotros debemos mirar y colocar nuestro rostro y ver allí nuestro pecado. ¿Qué mandatos ha dado Dios en su palabra? ¿Y qué estamos infringiendo? Que Él la muestra, nos ayuda a ver en qué estamos pecando, qué está pasando en nosotros. Es el mismo espejo que debemos colocar, el espejo de su ley, el espejo de sus mandatos. Y es así como lo debemos hacer. Entonces, ¿de qué manera comienza a hablar Adán? Distorsionando la verdad. En vez de acusar, empieza acusando a otros, y está acusando ahora a su esposa. Y esta manera de acusar no es otra manera sino de ver la fidelidad a Satanás. ¿Cómo están siendo fieles a Satanás? Acusando el uno al otro. Porque vamos a ver también la respuesta de Eva más adelante. Adán ha cambiado su manera de pensar de Eva, pues cuando la recibió de la mano de Dios mostró un gozo enorme. Recordémoslo en Génesis 2, capítulo 23, ¿cómo la recibió? Esta será llamada varona, porque del varón. Y ahora ¿cómo se siente acorralado, se siente culpable? ¿Y cuál es la reacción? Culparla a ella, a la que con tanto agrado había recibido. Y ahí le está diciendo esto. Y esto no es otra muestra más sino de la gran insensatez que había en el corazón de Adán ya. ¿Cuántas veces Dios espera nuestra confesión y lo único que obtiene son nuestras justificaciones? Culpando a los demás. ¿Cuántas veces culpamos a nuestra familia? Es que ese esposo que usted me dio es por culpa de él. Es que esa esposa que usted me dio es por culpa de ella. ¿Por qué permitiste, Dios, que me casase con ella? Un momento, ¿Dios la obligó? ¿Dios lo obligó? No. La palabra da parámetros, jóvenes, jovencitas, para no cometer errores tales después de estar acusando a Dios de una manera injusta. La palabra dice: ¿en qué me debo fijar? ¿En quién? Pero muchas veces se llega y se escucha en consejerías culpando a Dios de algo que es solamente producto de nuestras propias decisiones, consecuencias. Y aquí está diciendo: ¿por qué? Yo sufro porque es que este hombre, este esposo, esta esposa. No. Adán debía pararse y con su varonilidad, con su valor, estar delante de Dios y decir: sí, pequé, comí. Pero no fue así. Y Dios está esperando entonces que Adán, como nosotros, corramos a Él en sinceridad y confesión. Versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ahora se dirige a ella. Se ha dirigido al hombre, ahora va a ella. ¿Y qué le pregunta a ella? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Cómo fuiste a hacer eso? Dios se dirige a Eva y en ella también
se ve la capacidad de descargar la culpa sobre otra, porque ella no queda tampoco inocente. Ella tampoco corre a Dios en confesión. Ahora, ¿quién echa la culpa? A la serpiente. Y de una manera muy sutil, al echarle la culpa a la serpiente, le está echando la culpa a Dios, quien fue quien creó a la serpiente. De una manera muy sutil. Entonces, ¿hasta dónde llega al ocultar un pecado? ¿Hasta dónde llega el no tener el valor de correr a los brazos de Dios y en temor decir el pecado? Sino comenzamos a culpar a los demás. Empezamos a echar culpas y a caer en ese juego de la autojustificación. Y aquí está entonces también Eva. La mujer que me diste, dice Adán. Y Eva dice entonces, y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y así podemos ver entonces cómo están sucediendo estas cosas. Eva elige unirse a este esquema de encubrimiento masivo. Todos estaban encubriendo. Son de la serpiente, no tenía quien culpar. O si no, también culpa a otro. Pero ahí estaban todos, ahí. Inclusive, muy sutilmente están culpando a Dios de haber hecho algo malo. Noten algo entonces. Dios no le pregunta a la serpiente, ha interrogado a Adán, ha interrogado a Eva, pero a la serpiente, ¿qué le dice? Nada, porque para la serpiente no hay redención. ¿Y quién está detrás de la serpiente? Satanás. Para el hombre hay redención y Dios está caminando con su favor y su misericordia para proveerle esa redención, esa salvación, ese rescate, mientras que a Satanás no. ¿Qué hay para Satanás entonces? Versículo 14, y encontramos allí la sentencia. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y aquí encontramos entonces la sentencia divina por causa del pecado. La primera maldición está sobre Satanás, ¿verdad? ¿Quién es quien está detrás? De la serpiente. Y a través de este pecado, aún las mismas bestias también fueron malditas. Por eso le dice: maldita serás tú entre las bestias. Pero ¿cuál tendría y quién tendría la mayor maldición? Entre todas, ella, la serpiente. Y se nos habla entonces, y aquí podemos entender ahora por qué las serpientes se arrastran. En su estado pre-pecado o pre-caída, su estado tal vez no era arrastrarse. Tal vez ella era un animal erguido, un animal que caminaba, y a consecuencia del pecado le fueron cortadas sus patas, le fueron cortadas sus manos. No lo sabemos, no nos lo dice la palabra, pero comenzamos a ver que se empieza a arrastrar. Y ese arrastrarse es señal de humillación. De humillación. La serpiente allí ya no era erguida. Y no solamente es señal de humillación, sino que le dice que cuál iba a ser su alimento. El polvo. Polvo comerás. Y esto obviamente es metafórico, porque el polvo es un símbolo de derrota, es un símbolo de humillación. Y ahí lo encontramos. Y así como esta serpiente era la más astuta entre todos los animales, recordábamos que oíamos, por medio de la escritura veíamos allí, que la serpiente era la más astuta, ahora ella va a ser la más humillada. Pasa a ser la más humillada de todos los animales. Pues con su astucia y con sus propósitos malignos, hicieron caer a Adán. Y hicieron una obra maligna allí. La serpiente, dice aquí, se exaltó por encima del hombre, escribí, y por lo tanto andaría toda su vida sobre su vientre. La consecuencia, la sentencia de Dios
hacia la serpiente. Y lo encontramos allí, versículo 15, y vamos finalizando. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este versículo ha sido llamado a través de toda la historia y a lo largo el protoevangelio. ¿Por qué protoevangelio? Porque es la primera vez que se pronuncia el evangelio acá. Por Dios. Dios está ahora evangelizando aquí al hombre. Dios está mostrándole el evangelio al hombre, a este hombre caído, desobediente, quien se esconde de Adán, como de Dios, como hoy se esconde la humanidad de Dios. Ahí se encuentra entonces Dios buscándole y presentándole y anunciándole el evangelio por primera vez. Por eso se llama el libro de los ¿qué? Orígenes. Y aún el evangelio está allí. Y este texto, esta palabra, este versículo y lo descrito aquí tiene su cumplimiento ¿en dónde? En la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tiene ese cumplimiento. Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué nos está diciendo? Pondré enemistad entre ti y la mujer. Hay una amistad, hay una enemistad entre el mal, entre las tinieblas, entre Satanás y entre la simiente de ¿quién? De la mujer. Y cuando hablamos de simiente en singular, está hablando del hombre. Y ahí está entonces una hostilidad, un conflicto extremo de por vida, una lucha amarga entre dos partes. En otras palabras, Dios dice: plantaré la hostilidad entre ustedes, entre la serpiente y entre la simiente de Eva y la simiente de la serpiente. Y entonces aquí encontramos una guerra a través de los siglos, un enfrentamiento entre los hijos de la luz y un enfrentamiento entre los hijos de las tinieblas. Así que esto ¿qué nos está llevando y qué nos quiere decir? Que no hay un lugar intermedio. O somos hijos de Dios o somos hijos de Satanás, del diablo. No lo podemos decorar, no lo podemos parar en el medio, porque o somos uno o somos los otros. Somos de Dios, somos de la simiente, o no somos de esa simiente, sino la del diablo, la de la serpiente, aquí mencionada. Y es por eso que también encontramos un conflicto hoy a través del mundo. Mandos y hombres atacando a los que temen a Dios, porque vienen de la simiente de ¿quién? Del diablo. Atacando a ¿quiénes? A la simiente de Eva, del Salvador. Y hemos podido ver entonces detrás, queriendo destruir desde pequeño aún Satanás al Señor Jesucristo. Cuando por medio de Herodes a todos los menores de 2 años, ¿qué les mandó a hacer? Que los matasen. Aún estuvo en el desierto 40 días el Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo allí Satanás? Tentarle. Aún cuando él anuncia su muerte, ¿qué palabras salen de Pedro para hacerle resistir a la muerte con la cual él anunciaba? ¿Y qué tiene que decir entonces el Señor? Quítate de medio, Satanás. Y ahí lo tenemos. Y entonces está esa lucha constante, está allí. Pero ¿qué nos dice la palabra? Este te herirá en la cabeza. ¿Qué haría entonces el Señor Jesucristo? ¿Y dónde vemos el cumplimiento? El Señor Jesucristo aplastaría la cabeza ¿de quién? De la serpiente. Y es en la cabeza, ¿por qué no en la cola? Porque en la cabeza es donde está el veneno de la serpiente. Es allí donde se encuentra lo que hace daño. Con su cola distrae. Hay unas especies de serpientes, ¿no?, que sus colas son usadas para distraer. Pero el veneno, ¿dónde lo llevan? En su cabeza. Y es allí entonces donde el Señor Jesucristo
aplasta su cabeza en la cruz y en su resurrección. Lo podemos ver. Así que esto se cumple. Y esto nos habla de la aparición, la pronunciación de la venida de nuestro Señor Jesucristo desde el comienzo de la Escritura. Que nacería de una virgen y que tendría carne y sangre y cuerpo como nosotros. Y aplastaría la cabeza de la serpiente. Esto queda evidenciado en la victoria allí en la cruz. Y el Señor anuncia su muerte, no solamente. Anuncia su muerte, y cuando Él anuncia su muerte dice allí en Juan capítulo 12, versículo 31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. En relación a su muerte, en relación a su resurrección, Jesucristo está decretando ya el fin y la condenación para el príncipe de este mundo que es Satanás. Podemos observar entonces algo: la generosidad, la generosa bondad de Dios al decretar el juicio sobre el pecado, noten, pero a su vez lo matiza con esperanza. Hay un juicio por el pecado. Dios ha hecho algo allí, ha decretado algo allí en el huerto. Pero ¿qué matiz también le da esto? No solamente sufrimiento, no solamente es una condenación, sino que también viene matizado, viene con esperanza. Algo que es recurrente a lo largo de toda la Escritura. Constantemente vamos a ver que está declarado el juicio de Dios, pero también hay oportunidad para que se arrepientan. Porque aún no se ha cortado el brazo de Dios para redimir, dice Isaías, para salvar, para sanar. Y ahí lo encontramos. Y alguien dijo: en tanto que la humanidad cayó por la impulsiva reacción de una mujer, la humanidad será redimida por la obediencia de una mujer en la concepción sobrenatural del Mesías por el Espíritu Santo. Así como Eva llevó a Adán de ese fruto y lo comió, ahora por la obediencia de una mujer llamada María, que concibió por medio del Espíritu Santo, ahora viene la redención. Hermoso, ¿no? El Señor viniendo en una mujer obediente a raíz de una mujer desobediente. Qué misericordia, qué gracia de Dios. Y como conclusión podemos extraer: ¿en qué lugar te encuentras parado hoy? Joven, adulto, niña, anciano. ¿Te encuentras parado frente a la cruz que venció, amparado en ella, en esa obra redentora que allí Dios hizo? ¿O te encuentras del otro lado como enemigo? ¿Te encuentras del otro lado donde están los derrotados? Donde están los que sabemos del cual su amo, su mayordomo, su jefe, su cabecilla, su cabeza ha sido aplastada? ¿En qué lugar se encuentra usted? Yo le invito en esta mañana a que corra a los brazos de Dios, a que acuda a ese llamado que Él hace. O eres parte de los que miran del otro lado. Y quiero terminar con este texto, Isaías, acompáñenme. Isaías 53. Isaías 53, versículos 4 y 5. Y nos dice allí, como parte de la herida que causó la simiente de la serpiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores,
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Gloria a Dios por esto. Gloria a Dios porque son los pasos y es la bondad de Dios reflejada a lo largo de la Escritura, mostrándonos cómo aquel que fue herido hoy ha vencido. Aquel que nació, como celebra el mundo, celebraba el día del 24, que había nacido en el pesebre, nació en un pesebre, pero no quedó en ese pesebre, creció, proveyó salvación, y hoy podemos aferrarnos a Él. Y hoy muchos toman y celebran la Navidad, pero no celebran ni están con el dador de la salvación, que es el Señor. Que hoy el mundo comience a ver que en nosotros sí hay una Navidad, pero esa Navidad es todos los días, porque todos los días recordamos que uno murió por nosotros, que uno tomó nuestro lugar en la cruz para salvación y aplastó la serpiente su cabeza. Amén. Amén. Oremos. Señor, damos gracias en esta mañana por tu palabra. Damos gracias por recordar una vez más, Padre, tu misericordia y tu favor para con nosotros. Por medio de este pasaje podemos ver y se describe al hombre de todos los tiempos apartado de ti por el pecado allí en el huerto, huyendo de ti, tratando de esconderse, tratándose de ocultar y tapar su iniquidad por sus propias fuerzas. Pero también vemos, bendito Señor, y nos alumbra este pasaje, porque nos señala hacia nuestro Salvador Jesucristo, aquel que murió por nuestros pecados, aquel que fue herido, pero no derrotado. Hoy damos gracias, Padre, por esa obra tan grande y tan maravillosa. Damos gracias porque eres tú quien buscas al pecador, como nos has buscado a nosotros. No nosotros a ti, Señor, sino que tú nos buscaste a nosotros primero. Y te damos gracias por esto. Oramos, Señor, porque sabemos que así como la serpiente engañó a Eva, y detrás de todo esto había una mente malévola, satánica, hoy también, detrás de muchos falsos maestros, también hay veneno, también hay mentira y hay engaño, dispuesto a seducir a todo aquel que atiende a un evangelio de mentira, a un evangelio de prosperidad, a un evangelio donde han creado un Dios conforme a sus estómagos. Bendito Señor, oramos para que seas guiándonos, seas colocando en nosotros el denuedo de ir y predicar tu palabra, y seas ayudándonos, Padre, también a hacer tu voz, a hacer tu llamado a todo aquel que se esconde hoy y se oculta, como si de ti alguien se pudiese esconder. Padre, atrae con lazos de amor y misericordia a aquel que tiene pecados ocultos en esta mañana, y llévalo a confesarlos, llévalo a decir que separado de ti no hay esperanza, llévalo a decir, poderoso Dios, que no hay culpabilidad, sino es más la de Él mismo, quien transgredió tu ley. Ayúdanos, Padre. También ayuda, Padre, a las mujeres, a los hombres
quienes por medio de eso que hay que cautiva al hombre, bendito Señor, sea usado para glorificar tu nombre. El hombre fue seducido también por Eva y fue llevado a comer de ese fruto. ¿Cuántas veces nosotros podemos dejarnos llevar por pensamientos, por cosas que pueden traer nuestras esposas y nos apartan de ti? Ayuda a las esposas, Dios, a que todo lo que influyan a sus hombres, a sus esposos, sea para tu gloria. Y ayúdanos a nosotros, Padre, a guiarlas por el camino de tu verdad. Así como llamaste a Adán, Señor, que si tú quisieses llamarnos hoy, pudiésemos dar cuenta de nuestro estado y de nuestra esposa, de nuestro hogar. Te lo pedimos, bendito Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.